Está hermoso. Yo me vine con buzo, campera. Igual, obviamente. Sí, a la noche refresca. Obviamente va a hacer frío un rato. Pero yo llegué con la térmica puesta y dije no, veo. Ayer vine también con campera y con buzo y me quedé calor al principio, pero después me resirvió así un frío. Sí, a mí me pasó igual. ¿Qué es gasa? Sí, no vendo, o sea, sí, tengo gasa, pero a la larga. No compro es cara y viene en caja, como todo, una repaja y hay como que tener un par. Claro, algunas sueltas, ¿no? Voy a robar una del hospital, ¿sí? Sí, vienen sueltas como en un paquetito. ¿Tenés pa? Pensé que había llegado re tarde, boludo. Todos llegamos tarde. Pero yo llegué cuando ya estaba. ¿Viste los penales ayer? No, estaba en mecánica. Ah, yo también. ¿Estás en ese 5? Sí, vos acá. No, en Platense. Ah, primero vinimos acá, después fuimos acá. Los oímos. Sí, Jorge estaba justo filmando y le aparecían las notificaciones. Se robó camisa. Carrota ayer.
pero puta, sí, literal, igual. Olvídate la mujer. Me parece que sí, estás un buen rato. No, aparte, mi vieja es tipo, no digo, le tiene miedo, pero es tipo todo lo anti. Es como salir y protector 100. Yo banco una banda, siempre pesada. Pero también pálida. Y ella de chiquita, claro, no había tan buena para la tecnología con protector. Entonces, mi mamá no tiene piel color piel, tiene piel color peca. O sea, tiene toda peca. Vos ves la cara. También es un tratamiento para sacarse las manchas, todo, qué sé yo. Sale 20 gorras, 20 litros de protector, sombrero. Sí, me llega un punto que no hay caso, o sea, ya lo tenés y estás feliz. Sí. De hecho, yo tengo un montón en la cara, pero llena de manchas, literal. Yo también soy un narco. ¿Seba está ahorita? No. Ah, no, ya sé quién es. El cantante, ¿no? Yo ayer lo crucé encima. Él cuando salió de allá, yo salí, porque tomamos en el mismo lugar el bondi. Y lo vi ahí. ¿Esperando el bondi? Claro. Qué raro que no hemos llegado entonces. ¿Qué? Qué raro que no hemos llegado. ¿Le habrá pasado algo? No, vuela ayer. Él salió de SB5, yo de Platense y nos encontraron en la parada del bondi. Se había re perdido. ¡Adelante la pelota! Ah, se llama Seba. Yo pensé que era Sebas de Seba. Con nombre Chue, apellido. ¿Cómo es que es Seba? El que No, juega. pero es un crío. Sí, yo dije se lo van a morfar crudo acá. Sí. Re confiado. Seba cantando. Y un pedo. ¿Y el Chue cómo se llama? No tengo idea, yo digo chueco, ¿viste? Sí, ahora no te había pensado. Tipo, tiene que tener un nombre. No creo que sea Chueco. Y el chueco es como cuando decís Doc. Claro. Sí.
¿Este es el primer gol? ¿Qué? ¿Este es el primer gol? Porque te cago el video. No, tranqui.
Encima fue un golazo eso. Mal. Quedan 1-1, ¿no? Ah, no, este pibe está... Sí, está 2-1, última jugada y... A ver si te nos cae. Cálmense. No, yo creo que si me mandan a atender a la gente, creo que me echan al segundo día o me no baja la gente de los amigos. ¿Sabe ceros ahí? ¿Qué quiere? Si no te cobrar y antes tengo que parar el partido a 2-1.
tranqui con la zurda. La cámara. Volaba la mierda. Pero me paré la pelota.
Mira, amiga, hice un laburo de esto. Y pasa que te dieron con la camiseta. No me ve la camarita, amor. Marcos, sí, Marcos. Marcos. Pelota, pelota. Es como cuando está todo el staff y me preguntan a mí estas cosas. Pero viste que yo... No, este ¿sabes en qué cancha jugamos? Flaco, yo te filmo nomás. No tengo ni idea ni quién sos. O sea, Sí, no voy a saber dónde jugás. Sí, literal. ¿Sabes cuánto le falta a este? El pedo es peligroso. Pues, cambio. Lucas, en el lugar de Manu. No, en el lugar de Manu. Yo voy de 5.
Pancho Pérez. ¿Qué tenés 8 de la noche un sábado? Decís, bueno. Me fijo si quedaron tequeños. ¡Te corrió, Marquito! Parece tipo México, no te garantizo nada. Lago, sábado a las 6 de la noche. Chicos, vamos ganando, boludo. Dámela, dámela. ¿Qué ahora hay más o no? ¿Sí? Hay una banda de cosas. Como que le pusieron onda. Sí, hay de todo. Aparte de... Hubo un día que fui a las torta Oreo. 9:30, cerramos la cocina, me dijeron. A las 9:30. Van a laburar. ¿Cómo que cerramos la cocina? Bueno, la gente come hasta ahora, men. No, pero re bien y re buenos precios. ¿Sí? Acorde. Hace unos meses cuando estaba yendo para allá, re caro. Claro, pero genial. Era carísimo, era repago. Pero ahora para empezar, 83 lucas me parece bien. ¿Pero de qué? ¿Completo? No sé, no leí bien. Pero hay varios tipos de sándwiches. Porque acá un sándwich te sale 2.400. Pero Bien. medio. Estamos con todas las hamburguesas. Claro. La cosa es decirle a Gaby, Gaby me vas a comprar y ahí le descuentan 99%. A Gaby le pedí un café y me traía capaz una taza con una torta más o menos. Igual ya está esa, nada. ¿Qué? Esa está la grande. Sí, ese. Fabio, tranquilo. Pará. ¿Cómo dice? ¿Quién? Duró creo que 5 minutos. Muchas veces llega Valen desesperado. ¿Cuánto va? 5 minutos. Yo creyendo que ya terminaba el partido todo. Sí, zapaste. Zapate que todos llegamos medio tarde. Y directamente no llegó. Yo llegué creo que 7 con él. Yo dije, me voy a llegar re tarde. Llamando a Cortina tipo, che, ¿qué onda? Dice, cancha vacía. Sí, ya me acabo. Esa fue la fecha. Voy a ver un cuarto porque lo conozco justamente. Digo, hasta que te dan, le traen calor, qué sé yo, y me llegan. Yo creí que llegaba y cuarto más o menos, dije bueno, está bien. A los que realmente necesitan. Yo que realmente no necesito la todo el tiempo. Creo que soy la que más sabe. No, lo demás tiene que estar. Ponele, han arrancado, sí, bien. También, por ejemplo. Hay que 5 Pero bueno, ya estaba llegando, eran 5 minutos. Claro. Como que bueno, solo digo que no pase nada, que nadie rompa las bolas. Claro.
¿De qué? Sí. 3 o 2-1, ¿no? Bien, Lucas, bien. Acomodate, dale. Uno después de hacer unas par de cosas. En sushi, en un lugar de zapatillas.